¿Qué tal, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas? Qué gozo es saludarles una vez más, agradeciendo al Señor por la oportunidad y el privilegio de este nuevo día, por la bendición de la noche, el descanso, y porque una vez más nos concede la oportunidad de iniciar el día estudiando la palabra de Dios. Oremos para que al hacerlo tú y yo seamos los recipientes que el Señor esta mañana quiere encontrar desocupados para llenarlos de su presencia y en consecuencia convertirnos en instrumentos para que otros también gocen de la hermosa bendición de escuchar la palabra de Dios. Estamos llegando hoy al capítulo número 7 del Evangelio según San Lucas, y este evangelio este capítulo, nos va a iniciar diciendo que el Señor, después que terminó su labor, entró nuevamente a Capernaum. Allí vamos a encontrar la historia de aquel siervo del centurión que era muy amado por y que encontró en Jesús la curación al problema de salud que le estaba quejando. Porque no solamente era que estaba paralítico, sino que, según entendemos por las características que se dan, el hombre también sufría de lo que llaman la fiebre esa que entumece los huesos, porque el dolor era muy grande, y el Señor le va a curar. Hay una diferencia entre esta historia y la que presenta Mateo, por ejemplo. En Mateo, el centurión es el que viene a conversar con Jesús. Aquí nos indica que él envió a algunos ancianos para que abogaran por él delante del Señor. Y la descripción que estos ancianos hacen es que era digno. Sin duda, recuerden, no es una contradicción lo que vamos a encontrar aquí. La mente perversa, la mente no disciplinada, la mente que está buscando simplemente ocasión para dudar de la palabra de Dios, va a haber una contradicción. Pero no olvides que Mateo es un testigo ocular, Lucas no es testigo ocular, Lucas está transmitiendo lo que ha investigado, y al fin y al cabo lo que a Mateo y a Lucas les interesa es resaltar la fe del centurión que el Señor va a elogiar. Así que el centro de la historia no son los detalles, si entró, si él vino, si mandó a los ancianos o no, sino resaltar la fe que este hombre desarrolló en Cristo Jesús. Por cierto, según entendemos por el deseado de toda la gente, nunca antes el centurión había visto a Jesús. Así que los ancianos describen al centurión como un hombre digno que merece recibir el favor de Dios a pesar de ser un extranjero. Y por supuesto que en Mateo también vamos a encontrar que la gente habló bien del centurión. Cuando Cristo estaba llegando a su casa, entonces, según Lucas, envía a algunos amigos para decirle: no entres, no soy digno de que tú entres a mi casa. Sin embargo, sé que una palabra tuya bastará para que mi siervo sane. Porque yo soy un hombre que estoy bajo dirección, pero tengo a otros bajo mi mando. Y entonces le digo a este: ve y va, y le digo a este: ven y viene. Bendito sea el Señor. Y el Señor elogia la fe. Ahora, hay tres cosas que quiero concatenar en este momento, que quiero unir para mirar la tremenda bendición que encontramos en este relato. ¿Cuál es el concepto que tiene el centurión de sí mismo? Le manda a decir al Señor, o le dice personalmente: yo no soy digno de que entres en mi casa. No se consideraba digno. ¿Cuál es el concepto que tienen los ancianos? Le dicen al Señor: él es digno. Así que el concepto de los ancianos es que era digno. ¿Y cuál es el concepto de Jesús? Jesús elogia su fe. Tanto que dice que ni siquiera en Israel había encontrado una fe tan profunda como la que encontró en este centurión. Y aquí está la lección. ¿Sabes qué? Cuando el Señor viene a nuestro corazón y transforma nuestras vidas,
nosotros vamos a sentir cada vez más nuestra indignidad. Mientras más cerca estemos de Cristo, mientras más nos relacionemos con el Señor, más indignos nos vamos a sentir. Cuando tú te sientes digno, te sientes bien, estás cómodo, ojo, ten cuidado, no estás cerca del Señor, porque mientras más cerca estemos de Dios, más indignos. Pero nuestra indignación siempre recibirá un elogio. Nuestra indignación siempre será recompensada, así como la indignación del centurión. Los demás te verán digno y el Señor alabará tu fe. Bendito sea el Señor. Vamos a encontrar también en este capítulo número 7 la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Dice la palabra de Dios que estaban caminando, entrando a Naín, cerca de la puerta, venía saliendo entonces un entierro, llevaban a enterrar al hijo de una viuda que era el hijo único. Y el Señor detiene el cortejo, se acerca al muerto, le habla y le levanta de allí. Hay un detalle interesante que quiero resaltar en esta oportunidad. Es el detalle que Lucas menciona, se cuida de mencionar porque tiene una intención. Dice que cuando el muchacho muerto resucitó, se levantó y comenzó a hablar. ¿Sabes por qué comenzó a hablar? Porque el hablar es el mayor indicativo de que estamos vivos. Yo puedo sentar a un muerto, le puedo abrir los ojos a un muerto, puedo hacer que parezca que está vivo. Yo recuerdo una vez que vi un documental cuando las guerrillas de Centroamérica estaban en su apogeo, que mataron a un comandante guerrillero y su muerte iba a causar estragos entonces en la moral de los combatientes. Así que un equipo de médicos que trabajaba para ellos tomó aquel comandante muerto, lo maquilló y lo sentó en una silla como si estuviera vivo, y entonces alguien anunciando, grabando el video para anunciar: es mentira, no está muerto, aquí está nuestro comandante sentado con nosotros. Podemos sentar a un muerto, pero sabes, hacer que hable es imposible. De hecho, el que dio el anuncio en este documental fue otro, no fue el mismo guerrillero que habían matado. ¿Qué quiero decirte? Si hemos sido resucitados por Cristo de nuestra muerte espiritual, lo único que lo va a certificar es que estemos hablando por Jesús. Si no estamos hablando por Cristo, si no estamos testificando, si no estamos hablando, entonces lamentablemente seguimos muertos. No hemos sido resucitados, no hemos sido alcanzados por la gracia de Dios, y tenemos que pedirle esta mañana al Señor entonces que nos alcance. Cuando la gente vio que el muchacho había resucitado y comenzó a hablar, la gente se maravillaba, la gente se sorprendía. Un gran profeta nos ha venido, Dios está visitando a su pueblo, dijeron. Vamos a encontrar también en este capítulo la visita de los 2 discípulos que Juan el Bautista había mandado a Jesús para preguntarle si era él el Mesías o si esperaban a otros. Y la respuesta de Cristo fue una respuesta de acción. Dice la palabra de Dios que ese día se multiplicaron los milagros. Y entonces el Señor le dice a los 2 enviados de Juan: vayan y cuéntenle a Juan lo que ustedes han visto. Los sordos oyen, los ciegos ven, los mudos hablan, los paralíticos caminan, los muertos son resucitados, pero lo más importante, a los pobres es predicado el evangelio. Y entonces los discípulos salen, y aquí encontramos una vez más la descripción que Jesús hace de Juan. Juan, el mayor de los profetas, pero dice:
pero el menor en el reino de los cielos será mayor que él. Y como lo explicamos cuando lo vimos tanto en Mateo como en Marcos, lo que el Señor está diciendo acá es que lamentablemente Juan no iba a tener el privilegio de mirar el desarrollo del cristianismo. Pero los discípulos y nosotros fuimos testigos de tan magna obra. Bendito sea el Señor. Vamos a encontrar también aquí más adelante el banquete que Simón el fariseo, curado por el Señor, le hace en respuesta a ese milagro. Y mientras él está allí, María Magdalena entra, va a enjuagar los pies con el perfume caro, pero llora, sus lágrimas caen allí, utiliza su pelo para secar en los pies de Cristo Jesús. Y dice la palabra de Dios que Simón pensó para sí mismo: si este hombre fuera profeta, como dice la gente que es, entonces sabría qué clase de mujer es la que le está tocando. Mira, en primer lugar, qué cosa tan terrible. Aquel hombre había sido curado por Jesús, curado de una enfermedad terminal como era la lepra. Y sin embargo, se atrevía a dudar de la divinidad de Jesús. Y el Señor, que ve los más profundos de nuestros pensamientos, supo lo que él estaba pensando. Y le dice: Simón, tengo algo que decirte. Simón, por un momento se sintió mal, pensó que Jesús lo iba a desenmascarar, iba a sacar sus pecados delante de todos aquellos que estaban allí en el banquete. Pero no, Jesús es ético. Le contó una historia. Dos deudores. Un acreedor tenía dos deudores. Uno debía poquito, el otro debía una cantidad exorbitante, impagable. Y entonces aquel acreedor decidió perdonar a los dos. ¿Cuál crees tú, Simón, que ama más? Y acertadamente Simón responde: imagino que al que se le perdonó más. Y el Señor le dice: correcto, por eso esta mujer me ama, porque yo le he perdonado sus pecados. Ha pecado mucho, pero de mucho se ha arrepentido. Y le dice a María Magdalena: tus pecados te son perdonados. Y la gente empieza a murmurar: ¿quién es este que perdona pecados? Pero le agrega el Señor, según Lucas: tu fe te ha salvado, ve en paz. Bendito sea el Señor. Hoy el Señor está listo, dispuesto a perdonar tus pecados, a perdonar tus transgresiones, a perdonar las mías, si nos acercamos como María con fe a los pies del Señor. ¿Por qué desaprovechar esta oportunidad? ¿Por qué no ir al Maestro para que Él transforme nuestras vidas? ¿Por qué no ir para que Él tome el control de nuestros corazones y nos prepare para la salvación? Hagamos esa labor esta mañana. Te invito a inclinar tu rostro para tener una palabra de oración. Padre eterno que estás en los cielos, gracias por el capítulo número 7 del Evangelio según San Lucas. Gracias por tu amor. Gracias porque estás dispuesto a perdonar. Gracias porque estás dispuesto, Señor, a darnos todo si nosotros ante ti vamos con fe. Queremos hacerlo esta mañana. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Un lindo día para cada uno de ustedes.